Para comenzar este insight me gustaría preguntarle sobre el crecimiento del país. El año pasado vimos que la economía creció apenas un 1,8%. Ya el primer dato que conocimos este año era un 2,8% en el primer trimestre. ¿Se podría decir que la economía ya se recuperó? Es decir, ya se cerraron como esos choques externos. Bueno, la economía realmente está en un proceso de recuperación, porque de todas maneras el crecimiento del primer trimestre o el que se espera para el segundo trimestre, que de acuerdo con los técnicos del banco es del 2,6%, de todas maneras están por debajo del crecimiento potencial de la economía. Entonces no podemos decir que la economía está en plena recuperación hasta que no tengamos un crecimiento que sea similar al crecimiento potencial de la economía. Efectivamente, el DANE va a publicar el dato del PIB del segundo trimestre del año. ¿Qué sectores consideran ustedes que van a jalonar la economía y cuáles van a estar como más rezagados? Bueno, digamos, en relación con el año pasado, tal vez lo que importa más es la mayor recuperación de la industria manufacturera y en cambio un crecimiento un poco más lento del sector agropecuario. Entre los sectores que continúan rezagados, obviamente el más importante es la construcción, que todavía no tiene cifras positivas en el país. Hay otros sectores que también están en proceso de crecimiento. Yo diría que virtualmente todos los sectores, exceptuando el de la construcción, ya están en recuperación. Obviamente el sector de servicios del gobierno y servicios en general va a ser el sector más dinámico, incluyendo los servicios financieros. Nos hablaba que no estamos creciendo como crecimiento potencial. ¿Cuál es ese crecimiento potencial de la economía colombiana? Porque antes se decía que era 1 y creo que se redujo ese crecimiento potencial. Bueno, la visión de los técnicos del banco, yo diría que está en torno al 3.3, 3.5. Yo soy de otra línea de pensamiento. Yo creo que el crecimiento potencial de Colombia está más bien en torno al 4%. De hecho, el año pasado yo organicé un foro del banco con un grupo amplio de analistas para hablar exactamente de ese tema y yo diría que es, las cifras que yo consideré correctas después de ese debate era como 3,8 a 4%. ¿Y cuáles son las proyecciones de la Junta Directiva para el crecimiento de todo el año y de 2019? Bueno, de los técnicos del banco. Sí. Nosotros no tenemos como Junta Directiva como tal proyecciones. Para el segundo trimestre se está proyectando un crecimiento de 3.6, que es un poquitico más lento que en el primer trimestre. Para el año, digamos, el crecimiento es del 2.7%, que es un crecimiento que creo que los miembros de la Junta en la discusión que tuvimos, más bien estamos en el lado optimista, o sea que es viable crecer este año en torno al 3%. Y ya para el año entrante, pues hay distintos escenarios. Yo curiosamente soy de los que creo que el año entrante vamos a crecer 4%, o sea, ya con el crecimiento potencial que yo creo que es el correcto. La siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, editora de Especiales. ¿Están tranquilos con la inflación? ¿Les preocupa el niño que se viene en el segundo semestre? Bueno, el niño y la niña siempre le pegan a la inflación de alimentos y ya sea en sentido positivo o negativo. De todas maneras, si usted mira las cifras del mes pasado, fueron más optimistas en alimentos de lo que esperábamos nosotros, pero o sea, los técnicos del banco tenían una visión un poco menos optimista de ese dato. Vamos a ver, o sea, obviamente Colombia, por la importancia que tienen los alimentos en la canasta familiar, los alimentos importan y estaban creciendo muy poco hasta el año pasado y por lo tanto se espera que se vayan normalizando durante este año. Pero no creo que haya pues posibilidad de un choque así especialmente duro. Y más bien todas las predicciones que tenemos del equipo técnico indican que vamos a estar un poco por encima del 3% este año, pero que la inflación tendería a bajar nuevamente el año entrante. ¿Y cuándo se llegaría a esa meta de inflación de 3%? Bueno, la meta del 3%, digamos, es obviamente el punto de referencia. Recuerda que también nos tenemos una banda, digamos, llamémosla de tolerancia, que va entre el 2 y el 4%, y hace ya varios meses estamos dentro de esa banda.
Listo. Pero comentaba ayer el gerente del banco que sería como en el segundo trimestre de 2019 esa meta de inflación de 3%. Sí, digamos, bueno, estamos prácticamente en el 3% ahora. Sí, 3,2. O sea que, estamos con unas ligeras desviaciones con respecto a la meta del 3%. Listo. La siguiente pregunta la tiene Lilia Mariño, editora de Finanzas. ¿Le preocupa los efectos inflacionarios que pueda tener la subida repentina que ha tenido el dólar por la crisis turca y la que puede tener, digamos, ya más fuerte por cómo está creciendo la economía de Estados Unidos y por las tensiones comerciales? Bueno, digamos, ahí hay dos. Respondo primero la pregunta. ¿Me preocupa que la devaluación vaya a afectar la inflación? No. Creo que tiene un efecto relativamente moderado, como se ha demostrado en el pasado. Un efecto sí tiene, ¿no es cierto? Pero no es un efecto muy fuerte. Me preocupa que haya una situación externa más compleja. Sí, es una situación bastante más compleja de la que tal vez preveíamos ahora, sobre todo, digamos, la forma como los mercados han asediado, para ponerlo de alguna manera, a Turquía. Es un tema nuevo, importante y ha arrastrado ya, digamos, al grueso de las economías emergentes. Si usted ve, por ejemplo, también hay una devaluación, por ejemplo, del renminbi chino y hay una tendencia otra vez a la salida de capitales de China. En América Latina tenemos, digamos, Argentina ha sido golpeado y tanto Argentina como Turquía han elevado muy recientemente en estos días la tasa de interés. Ayer Argentina la elevó 5 puntos porcentuales y hoy Turquía la elevó casi 2 puntos porcentuales. Ahora, las otras economías han sido menos golpeadas. O sea, si usted mira, obviamente México, Colombia, digamos Chile, han tenido también una depreciación, pero relativamente moderada. Ahora, nosotros trabajamos con un sistema que en lo fundamental pues permite que la tasa de cambio flote. Con algún grado de tolerancia, digamos, que habría que discutir. A mí que la tasa de cambio sea, ¿no es cierto?, 3.000 o 3.100, le voy a decir, incluso me parece conveniente para consolidar sobre todo lo que a mi juicio es el punto más importante para tener un crecimiento estable, que es una diversificación fuerte de la canasta exportadora colombiana. Creo que ese ha sido un elemento que nos ha faltado, que ya se ve venir desde el año pasado como un elemento positivo y que espero que se consolide. Entonces no me preocupa, ciertamente no me preocupa que esté a 3.000 o incluso que suba otro poco más. Los analistas han señalado que el blindaje que teníamos por los precios del petróleo ya se puede estar terminando y que se debería empezar otra vez el ciclo de subir las tasas de interés. En este momento, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Bueno, nosotros no tomamos decisiones sobre tasas de interés basadas en el precio del petróleo, por cierto. Lo hacemos basado en inflación y en actividad económica. Esos son los criterios básicos que tenemos para definir la tasa de interés. Yo no creo que el tema primero que no hay todavía un debilitamiento muy fuerte del precio del petróleo. De hecho, el precio del petróleo, aunque ha dejado de subir y ha tendido a moderarse un poco, sigue estando por debajo de las proyecciones del equipo técnico del banco, que son $65 por barril para el petróleo Brent, y estamos todavía por encima de ese nivel. Entonces no me parece realmente preocupante lo que esté pasando con el petróleo. Lo que sí es importante, volviendo a mi punto anterior, es la diversificación exportadora. O sea, mirado hacia adelante, nosotros necesitamos tener sectores de agropecuarios, sectores industriales, sectores de exportación de servicios creciendo dinámicamente. Y hasta ahora, yo diría, desde mediados del año pasado, hemos tenido un sector exportador no petrolero ni minero bastante dinámico. Entonces, se podría decir que sí, los exportadores sí ya están aprovechando esa tasa de cambio. Sí, bueno, hay otros factores favorables fuera de la tasa de cambio, obviamente, que habían trabajado en el sentido negativo antes. Los mercados latinoamericanos son muy importantes para los productos industriales, incluso cada vez más para los servicios. Usted mira
vaya que yo a Cartagena a fin de año, verá a los brasileños que vienen a Cartagena. Eso no se veía antes. O sea, los mercados latinoamericanos son importantes para nosotros, para lo que no es petróleo, sobre todo industrial y servicios, son importantes, y eso lo vemos en un proceso de recuperación bastante positivo. Bueno, no pegado al petróleo, pero pues sí en general, Gabriel Forero, editor de Ocio, le tiene la siguiente pregunta. Sí, codirector, entonces viendo que estamos creciendo por debajo del potencial, ¿usted considera que todavía se puede seguir bajando las tasas? Bueno, las tasas de interés la hemos mantenido bastante estable. La reunión de junta pues, de este mes no se discute tasa de interés, entonces no será objeto de debate. De todas maneras, yo diría que lo más probable es que mantengamos la tasa en su nivel actual. Eso es como, digamos, el escenario más probable, o sea, que continuemos lo que hemos hecho en las últimas juntas. Esto básicamente porque hemos llegado a un nivel que es bastante favorable, digamos, para la recuperación económica y ha sido consistente con la baja de la inflación. ¿Cuánto tiempo más, cuántos meses podríamos seguir en esta dinámica? Pues me gustaría, mira, si usted me dice, comenzamos a crecer al 6%, ojalá, entonces tocará subir tasas, pero no sé. El doctor Echavarría dijo que el mercado afirma 5 o 6 meses, más o menos. Es muy difícil de decir y no, ciertamente no es nuestra intención anunciar tasas de interés. Listo. La siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez, editora de Empresas. ¿Cómo ha sido la transmisión de la reducción de la tasa de interés a los diferentes tipos de crédito que existen en el mercado y si eso lo siente el consumidor? Bueno, los créditos comerciales, sobre todo los créditos preferenciales, han sido los más favorecidos. De hecho, han bajado más que la tasa de interés de política. Y los que menos han bajado son los créditos de consumo. Sin embargo, este año, a diferencia del año pasado, hemos comenzado a ver ya una reducción sistemática, más o menos sistemática, de la tasa de interés de créditos de consumo, incluyendo tarjetas de crédito. Entonces yo creo que ya se ha transmitido más. De todas maneras, la tasa de interés de consumo pues es alta para la mayor parte de los consumidores, sobre todo la de las tarjetas de crédito. Es una tasa alta, pero debo decir, es una tasa alta en todo el mundo, ¿no? Es una característica internacional de que en las tarjetas de crédito, por ejemplo, se cobren tasas de interés extremadamente altas. La siguiente pregunta la tiene María Carolina Ramírez, editora de Asuntos Legales. Doctor Ocampo, queremos tratar el tema de la inversión extranjera. ¿Cuál cree que son esas repercusiones para la economía con que los datos de inversión extranjera en el último dato pues no haya sido favorable, sino que se haya reducido? Y si usted cree que una negociación o una renegociación de los acuerdos de paz puede de pronto, de manera, digamos, a mediano plazo, hacer que la inversión extranjera se vuelva a ir del país. Vea, yo no creo que las cifras de inversión extranjera sean malas, siguen siendo muy buenas. Un poquitico más bajas del año pasado, pero fueron extraordinarias el año pasado, en realidad gran parte por la multa que se le puso a las empresas telefónicas que tuvieron que capitalizar sus empresas aquí en Colombia. Pero la inversión extranjera en Colombia sigue siendo muy alta. O sea, yo no creo que sea, de hecho, financia virtualmente todo el déficit de cuenta corriente que tenemos. O sea, que no es ciertamente un motivo de preocupación. Y si me lo permite, como una persona que vivió en el exterior hasta hace, qué sé yo, año y medio antes de venirme a la Junta, yo le voy a decir, la imagen internacional con el proceso de paz de Colombia es una imagen en el exterior bastante positiva, mucho más positiva del debate que tenemos aquí internamente en Colombia. O sea, la imagen colombiana por el proceso de paz es muy positiva. Yo creo que eso, de tal manera que le diría, hay muchas cosas que ya han absorbido los efectos del proceso de paz, desde la inversión extranjera hasta los turistas que vienen a Colombia, que digamos el crecimiento del turismo a Colombia es también porque la gente siente que es un país mucho más seguro de lo que era antes. Entonces yo creo que son cosas que ya se han venido capturando, beneficios que se han venido capturando de la paz, como también uno decir, bueno, la capacidad de, por ejemplo, las empresas de transporte, de ir a zonas donde antes
no podían ir sin alto riesgo, o en varias zonas la posibilidad de cultivar y sacar sus productos, que también era difícil antes. O sea, yo creo que los efectos del proceso de paz han sido positivos para la economía y lo siguen siendo. La siguiente pregunta la tiene Mario Chávez, editor de Economía. Acá. Doctor Campo, primero una pregunta de redes. Nos preguntan si ustedes están preocupados de que la crisis turca se vuelva contagiosa como ha pasado tantas otras veces y qué tan blindada está Colombia ante esto. Yo personalmente no creo que la crisis turca nos vaya a afectar tanto. Obviamente, digamos, los mercados emergentes se caracterizan por cuando viene algunos países que tienen una imagen negativa, digamos, otros tienden a estar contagiados. Y esto es lo que ha pasado, digamos, estos días. O sea, el hecho de que el dólar subió ya un poco más de 3.000, es un reflejo de eso. Digamos, pero cuando uno mira no solamente estos días en materia de tasa de cambio, sino lo que ha pasado en los últimos meses, digamos, Colombia prácticamente le han dejado de lado la crisis. O sea, tenemos en América Latina realmente los que han sido golpeados son Argentina con mucha fuerza y secundariamente Brasil. Las otras economías realmente no han sido muy afectadas. Y en el mundo emergente, por ejemplo, claro, hay algo ahora, por ejemplo, de efectos sobre China, hay algo sobre Sudáfrica, pero como un todo realmente, digamos, la magnitud del ataque a Turquía, que ha sido masivo, no se observa en realidad en ningún otro país. Puede ser uno, de pronto Argentina, que le sigue en la lista. Nosotros no tenemos realmente muchos factores de vulnerabilidad, pero no estamos totalmente exentos tampoco de que esta crisis, como todas las crisis emergentes, nos afecten de alguna manera. Y la otra pregunta es, ¿por qué el ajuste externo ha sido más lento de lo que se esperaba? ¿Es saludable ese nivel de déficit de cuenta corriente que tenemos en este momento? ¿Y cuáles son las proyecciones para final de año? Sí. No, bueno, nosotros trabajamos bajo un déficit que del 3% del PIB es bastante razonable. Entre otras cosas, digamos, el déficit en cuenta corriente captura digamos, la remisión de utilidades de las empresas petroleras y mineras, que son la contrapartida de la buena inversión extranjera directa. Entonces, una parte importante del déficit es por eso. Los otros elementos han venido corrigiéndose, y reitero, me parece que de las cosas más positivas que hemos tenido, pues obviamente aparte del aumento del precio del petróleo, que ha ayudado al valor de las exportaciones, es la recuperación que ya se observa en las exportaciones no petroleras ni mineras y la relativa moderación de las importaciones. O sea, quiere decir que, digamos, desde el punto de vista estricto, digamos, el sector externo se ha seguido ajustando después de un ajuste muy severo que tuvo en años anteriores. O sea que realmente no hay motivos de gran preocupación por el lado del déficit externo. La siguiente pregunta la tiene Laura Becerra, periodista de Economía. Por ahí. Codirector, la reforma tributaria que ha planteado el ministro Carrasquilla habla de reducir la carga tributaria a las empresas. En algunos casos incluso mencionan que podría superar el 50%. Primero, ¿cree usted en estas cuentas de las que se están hablando? Y segundo, ¿cómo ve la tributación de Colombia con relación a otros países de la región? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que los anuncios que ha hecho el ministro Carrasquilla han sido unos anuncios positivos en un sentido muy importante. Y es que han reconocido de que no se puede arriesgar mucho en materia fiscal, que para nosotros sí es el motivo más importante de preocupación, que se van a cumplir la regla fiscal, ¿no es cierto?, que no es fácil y que eso exige aumentar los recaudos. Y darle un peso muy importante a reducir la evasión, que es muy alta en Colombia, me parece que también es un objetivo loable. Hay todavía mucho debate sobre cuál es la carga efectiva de impuestos de las empresas.
Yo personalmente, y esto es una opinión estrictamente personal, nunca he creído en esas estimaciones de más del 50%, porque suman demasiadas cosas, como a mi juicio suman peras con carne, con manzanas y después le echan arroz. O sea, yo nunca he creído que esa sea una carga efectiva de las empresas. Que las empresas pagan impuestos aparte del impuesto de renta, por supuesto, industria y comercio a nivel local, y hay otros impuestos que están a cargo de las empresas. Pero no creo que uno pueda sumar estrictamente hablando de esos impuestos. La carga de tributación efectiva, además, está reducida por varios beneficios tributarios que existen en Colombia, sectoriales y a veces por algunos tipos de gasto. Entonces, los técnicos del banco han estimado que la carga efectiva de las empresas es del 21%. Eso es lo que dicen las estimaciones de cuánto pagan efectivamente las empresas en Colombia. Me parece que el punto de discusión debe ser ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tasa de tributación? Si la baja del nivel actual o el nivel de rebaja previsto para el año entrante, que ya tiene una rebaja prevista, es un debate importante. Yo en principio no tengo nada en contra de que se baje la tasa de tributación de las empresas. La pregunta es con qué se va a compensar. Porque la tributación, como lo ha dicho el ministro Carrasquilla, en términos de recaudos tiene que aumentar. Ese 21%, ¿cómo está respecto de tributación efectiva, cómo está respecto al resto de países de la región? Y eso, ¿cómo se va a compensar? ¿Cuáles son como las vías para compensar esa reducción de impuestos de las empresas? Bueno, ¿por medio de acuerdo IVA o renta? con todas las estimaciones que se han hecho, esto incluso lo he escrito yo en más de una ocasión, los recaudos tributarios en Colombia como porcentaje del PIB están por debajo del promedio latinoamericano y son, para ponerlo de alguna manera, la mitad de la OCDE. O sea, aquí en Colombia, que efectivamente paguen muchos impuestos, yo diría no. Eso lo digo incluso como persona que tengo que tributar en Estados Unidos. Mis tasas de tributación en Estados Unidos eran más superiores a las colombianas como persona natural. O sea, bastante superiores a las de Colombia. Entonces, digo, Estados Unidos no es Suecia, claro, en términos de impuestos. O sea, realmente digamos que aquí se paguen muchos impuestos, francamente no creo que sea la realidad. Y esa reducción de la evasión sí va a compensar de alguna manera pues, ese tributo que se necesita, ese recaudo que se necesita. Pues yo espero que realmente se logre. Obviamente todos los gobiernos han tenido una meta de reducción de la evasión, en eso se ha avanzado en Colombia, pero se ha avanzado a un ritmo lento. Ojalá el nuevo gobierno tenga más éxito en esa materia, porque estrictamente hablando, lo más injusto es la evasión, para los que sí pagamos impuestos. El ministro Carrasquilla también hablaba de ampliar la base tributaria, de incluso pues, que podrían pagar personas que ganan 1,8, 1,9 millones al mes. ¿Eso de verdad debe ser así o cómo? Bueno, eso sí me permito no contestar esa pregunta. Pero se debería pues bajar, ¿o no? Me parece que actualmente estamos en 3,7 millones pues, al mes. Sí. ¿Se debería bajar como para ampliar la base? Bueno, como digo, eso será un debate político. Pero si el país necesita recaudar más impuestos. Sí, el país necesita recaudar más impuestos, incluyendo de las empresas que no pagan porque van impuestos o incluso porque tienen muchos beneficios tributarios. O sea, como digo, porque Colombia es 21% el recaudo efectivo de las empresas. O sea, el resto son beneficios. El resto son beneficios. La siguiente pregunta la tiene Sebastián, periodista de Globo Economía. Codirector, pues yo tengo dos preguntas principalmente. La primera es si considera que la rebaja de tributos a las empresas podría comprometer la regla fiscal. Y la segunda es qué ajustes se necesitan en la economía para poder bajar el déficit total de hasta 2,4% de PIB para 2019. Bueno, la regla fiscal es una regla macroeconómica adecuada. Yo celebro que no solamente el ministro Carrasquilla y no el presidente Duque se hayan comprometido a cumplir la regla fiscal, a mantener ese principio. Entonces,
Eso es un punto positivo. ¿Cuánto, digamos, eso se puede hacer y cómo se hace en términos de finanzas públicas? Pues es un tema que no es simple. Digamos, cuánto se puede hacer por la vía de reducción de gastos. Yo, francamente, no creo que tanto, pero seguramente hay áreas, hay, digamos, subsidios que da el Estado que no le llegan a los sectores de bajos ingresos, que uno puede pensar en recortarlos y bueno, no sé, algo en publicidad, como ha dicho el nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que no hay la menor duda que algo se puede hacer por vía de gasto. Yo de todas maneras creo que la vía de recaudos, como lo ha dicho el propio ministro Carrasquilla, es de pronto la más importante. Entonces, ¿cómo va a ser la mezcla de baja de tasas de empresas con reducción de beneficios tributarios de las propias empresas, con la forma como se van a gravar las personas naturales? Digamos, yo decía en estos días en una columna algo que es cierto, digamos, es que de acuerdo con las estimaciones que hay, por ejemplo, en el caso de la CEPAL, el 10% más rico de Colombia como persona natural paga uno de los impuestos más bajos de América Latina, efectivamente. Entonces yo creo que sí hay margen para también aumentar los impuestos de personas naturales de altos ingresos. La siguiente pregunta la tiene Laura Bolaños, periodista de finanzas. Por acá, ya el presidente Duque ha prometido una reforma pensional. ¿Usted cuál cree que debería ser, digamos, la columna vertebral de esta reforma? ¿Cree que se debe subir la edad de jubilación? Y un tema que ha sido debate es el tema de si debería mantenerse o no Colpensiones. ¿Mantenerse o no, perdóname? Colpensiones. Colpensiones. Bueno, yo en realidad creo que nadie está discutiendo que va a mantener Colpensiones. Más bien la discusión es qué va a hacer Colpensiones como institución. Nosotros hicimos un debate sobre el tema pensional, que yo fui uno de los organizadores del Banco de la República, y que trajimos todo el espectro de opiniones para discutirlo. Y debo decir que cuando hice un resumen de ese debate que publiqué en la prensa, una de las cosas que yo señalé es que curiosamente hay bastante más consenso del que se piensa. Digamos, de cuáles son, para comenzar, de que el gran problema del sistema pensional es que muy pocas personas en Colombia se van a pensionar o se han pensionado. Por lo tanto, la inequidad que eso genera es muy grande. Segundo, también es cierto, aunque hay una discusión sobre cuál es la magnitud de cuál es el subsidio que se le da a los pensionados de altos ingresos. En realidad, el 70% de lo que el gobierno contribuye para pagar pensiones son pensiones del sector público. Y ahí uno puede decir más bien que el problema fue que no se hicieron los ahorros pensionales públicos para pagarlo. O sea, cuando estamos hablando de los subsidios a las pensiones privadas, estamos hablando del 30%, digamos, de los gastos del gobierno. Entonces la pregunta es qué se va a hacer también con las pensiones públicas, que poco se ha discutido. Muy poco se ha discutido. Y bueno, hay debates muy complejos, digamos, tal vez el más complejo es el de la edad. El presidente Duque durante la campaña dijo que no se iban a aumentar las edades. A mí, nuevamente, opinión puramente personal, cualquier reforma tiene que aumentar la edad de las pensiones, incluso porque es que si no la gente no se pensiona. O sea, por ejemplo, yo siempre, lo digo en público, digamos, la historia de que las mujeres se pueden pensionar a los 57, 58 es. 57. A los 57 es una ficción. Es una pura ficción, porque muy pocas mujeres llegan a las 1.300 semanas de cotización a los 57. Entonces es una ficción, eso no es realidad. Entonces yo realmente creo que lo que hay que hacer es también poner edades que sean compatibles con que la gente cumpla el número de semanas necesario para pensionarse. Entonces yo creo que son temas complejos. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Es otro tema complicadísimo. La tasa de reemplazo de Colombia, como se ha dicho en todo el debate, es muy alta. Ahora, y bueno, tienen las complicaciones adicionales de qué hace uno en el proceso de transición con la gente pues que ya, como los que tenemos un poco más años de edad, nos prometieron una cosa y ya llegamos y no tenemos mucho tiempo para ajustarnos.
Entonces, ese es todo un tema muy complejo, pero curiosamente yo he encontrado mucho más puntos de acuerdo. Y tal vez implícitamente el punto de acuerdo más importante de todos es que cualquier sistema tiene que tener pilares. Tiene que tener un pilar solidario y un pilar de ahorro personal. Yo creo que en torno a eso se pueden hacer muchas variantes. Yo personalmente creo que lo que hay que hacer en la actualidad no es tanto, digamos, ya presentar una reforma pensional, sino discutirla. Porque yo creo que hay muchas posibilidades de muchas más posibilidades de llegar a acuerdo de lo que aparenta en el debate. Para terminar, me gustaría preguntarle qué quisiera ver usted en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque y si es correcto el foco que ha venido proponiendo el de esa economía naranja. Bueno, a mí una de las cosas que me gustó más del discurso del presidente Duque fue todo el énfasis en el emprendimiento en general, que es más amplio que la economía naranja. De hecho, en estos días publiqué una columna en que también mencioné un pequeño detalle adicional a la economía naranja que mencionó en su discurso, que fue duplicar el gasto en ciencia y tecnología, que para mí es absolutamente esencial como en cualquier política de largo plazo de aumento de la productividad y porque es bueno en sí mismo. Tal vez porque pertenezco al mundo de la investigación, ese ha sido el grueso de mi vida. Me parece que investigar es socialmente productivo. Conocer que uno es un grupo de personas que están aprendiendo a conocer. Me parece muy, así como aprendiendo a hacer cultura, que es una de las fortalezas de Colombia. Todos esos son elementos positivos. El emprendimiento me parece que es un tema muy importante y lo que eso puede implicar en términos de tener otra vez políticas de desarrollo productivo, porque yo creo que eso ha sido uno de los grandes faltantes en Colombia. La vicepresidente ha sido además una persona con la cual yo personalmente he trabajado en el pasado exactamente en esos temas. Entonces yo creo que eso también es una oportunidad interesante de que sus puntos de vista, cómo hacer desarrollo productivo y hacer la economía más competitiva sean elementos importantes, digamos, del plan de desarrollo. La equidad, o sea, también me gustó que ese fuera otro de los puntales y ahí hay mucho que hacer todavía porque en este país pues hemos logrado cosas, por ejemplo, en salud, en educación, pero todavía son insuficientes y como lo acabo de decir, en materia pensional estamos bien atrasados. Y hay también pues vivienda social, acceso a acueducto, alcantarillado. O sea, todavía hay metas sociales importantes que cumplir, entonces me parece que ese es otro puntal del plan de desarrollo. Y bueno, yo espero además un DNP fuerte. Me gusta un DNP fuerte. Fui directo. Yo debo ser de los pocos que he sido director de DNP y ministro de Hacienda, entonces puedo decir que, digamos, qué es lo que considero bueno de cada uno de ellos. Y debo decir, el DNP depende de tres cosas para ser fuerte. Primero, de que siga manejando el presupuesto de inversión. Para mí eso es muy importante. Yo veo que la Comisión de Gasto Público hubo una propuesta de que eso de pasar a Hacienda. En realidad, Hacienda determina conjuntamente con el PIB la magnitud del presupuesto de inversión. Siempre lo ha hecho. Pero la distribución del presupuesto de inversión me parece que es un instrumento fundamental del DNP y debe continuar siendo. Segundo, el COMPES. Un COMPES fuerte, que eso depende sobre todo del presidente de la República, la importancia que le da el COMPES. El COMPES es, si quiere, el gabinete económico y social del gobierno. Y espero que sea fuerte. Y tercero, el plan de desarrollo. Obviamente que es como los lineamientos de largo plazo, pero precisamente tiene mucha relación con los dos anteriores, porque, digamos, después se traduce en COMPES específicos, sector por sector y actividad por actividad, y también se traducen en unos presupuestos de inversión. Entonces, la combinación, esa es la trípode del DNP y espero que bajo su nueva directora, digamos, se pueda fortalecer.